¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy quiero que escuches conmigo esta recopilación de historias que saqué de Reddit. Creo que son de estas historias que después de escucharlas te dejan con una incomodidad en general en todo el cuerpo. A mí me gustaron mucho, espero que a ti también. Antes de comenzar quería agradecerte, ya que llegamos por fin a los 500 suscriptores y para mí eso ya es algo irreal. No te voy a mentir, empezó como algo que me era indiferente, pero creo que es una gran forma de demostrarme o de tú decirme que el contenido te gusta, además de los likes y los comentarios, claro. No me queda más que decirte gracias, genuinamente y de todo corazón. Te prometo que estoy intentando mejorar para que el contenido sea cada vez más de tu agrado. En fin, sin más por el momento, comenzamos. Me obligaron a vivir una pesadilla. Cuando tienes suficiente dinero, obtienes privilegios con los que otros solo pueden soñar. Literalmente. Pero, de alguna forma, mi paraíso se convirtió en un infierno. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan increíble que desearías poder revivirlo, explorarlo, quedarte ahí? Bueno, cuando eres lo bastante rico no tienes que desearlo, puedes hacerlo. Todo esto gracias a los bancos de sueños. Tal vez hayas oído hablar de ellos. Servicios extremadamente exclusivos, carísimos. Graban, almacenan y proyectan sueños. Funciona de la siguiente manera. Reservas una suite de lujo, te colocan un tipo de casco raro especial, te duermes y al despertar reproducen tu sueño. Luego te preguntan que si quieres conservarlo o quieres borrarlo. Si decides conservarlo, tienes que elegir una llave, así le llaman a ellos, que es un objeto dentro del sueño, algo que, al tocarlo, te saque directamente de ahí. Los técnicos registran esa señal, lo programan y lo guardan. Y listo, tu sueño queda archivado a tu nombre. Después puedes volver cuando quieras. 3, 5, 8 horas. Te colocan el casco y sin dormirte regresas. Con control total, con libertad absoluta. Un mundo hecho solamente para ti. En mi caso, la llave era de una alfombra. Una alfombra de cuero de dinosaurio. Colgada en la pared de mi sala del trono. Jamás tenía razón para tocarla, ni por accidente. Era perfecta. Y mi sueño era perfecto. Yo era un dios. Un ser todopoderoso. Adorado. Tenía mi propio planeta, cazando dinosaurios por diversión. Y sí, era caro, pero lo valía. Los técnicos eran impecables. El sistema era perfecto y los sueños totalmente privados. Solo yo podía acceder al mío. O eso creía. Mi pesadilla comenzó un viernes lluvioso. Reservé una proyección de 5 horas. Champaña, sábanas de seda, todo en su lugar. Mi técnica me sonrió. Ajustó el casco y dijo, dulces sueños. Y todo se volvió negro. Esperé llegar a mi sala, en mi trono, con mi gente, pero no ocurrió. Estaba en una calle interminable, vacía, sin autos, sin viento, sin vida. Farolas altas, arqueadas, bañado todo con una luz roja. Edificios idénticos, ventanas oscuras, como ojos vacíos. Miré en ambas direcciones, infinito. Entonces lo entendí. Este no era mi sueño. Los técnicos se habían equivocado. Tenía que ser eso. Pero no sabía cuál era la llave. Estaba atrapado. Intenté hablar y nada. Intenté gritar, tampoco. Intenté golpear el suelo, pero no tuve ningún resultado. Ese lugar devoraba los sentidos. No podía sentir, no podía oír, ni siquiera podía hacer ruido. Era un agujero negro. El silencio se volvió insoportable. No podía esperar 5 horas, iba a enloquecer. Tenía que salir, tenía que encontrar la llave. Corrí, abrí una puerta y dentro no había nada. Solo vacío. Un vacío que succionaba el aire de mis pulmones. Huí sin mirar atrás. Pero la calle no terminaba nunca. Era como correr pero sin avanzar. Hasta que lo vi. Una figura a lo lejos. Corrí hacia ella, desesperado. Pero no era una persona, era un espejo. Yo estaba ahí, desnudo, agotado, pero algo en mis ojos estaba mal. Mi reflejo miró detrás de mí. Y yo no quise girarme, pero lo hice. Había una cosa, una criatura. Una criatura con múltiples bocas, colmillos, tentáculos avanzando hacia mí. Lo único que pensé fue que ojalá me matara rápido, pero no sabía si eso me iba a matar o primero me iba a hacer sufrir. Cerré los ojos, me lancé hacia atrás y caí. Caí al vacío, sin aire ni gravedad. Estaba girando, perdido. Y entonces vi un cubo rojo, de cristal. Lo tomé. Pensé que me salvaría, pensé que eso era la llave, pero dentro estaba yo, siendo destrozado.
Lo solté e intenté escapar, pero no había salida por ningún lado. Me quedé sin aire. El color rojo lo llenó todo y me rendí. Esperé, pero no morí. En un momento me di cuenta de que ya podía respirar. Abrí los ojos y había una luna roja que llenaba el cielo. Estaba en un parque, un estanque, con patos girando en círculos, en silencio. Ese lugar era peor porque parecía tranquilo. Entonces la música comenzó. Una música de circo, pero distorsionada. Sombras entre los árboles, una, dos, docenas, eran payasos. Sonrisas amarillas, ojos vacíos mirándome. Dieron un paso al mismo tiempo todos juntos. El suelo se movía hacia mí. Directamente salté al estanque sin pensarlo, pero no había agua. Solo había esferas rojas. Miles, flotando. Nadé sin saber a dónde. Sin arriba, sin abajo, hasta que vi algo. Una especie de escritorio. Lo alcancé y me senté, pero el mundo cambió. Ahora estaba en un consultorio, lleno de polvo, libros y un esqueleto de utilería. Entonces la puerta se abrió. Era una enfermera cubierta de sangre, sin pies, solo arrastrándose. Su cuerpo se rompía, se doblaba y se transformaba. Sus dedos se transformaban en cuchillos, la columna estaba retorcida y su cabeza estaba girada. Se acercaba lentamente. Encontré un botón y lo presioné. Todo volvió a cambiar. Ahora estaba en un estacionamiento, en una tormenta, y un auto enfrente de mí. Corrí, encendí el motor, comencé a manejar, pero el camino terminó en un acantilado, y caí. En ese momento desperté, con el casco puesto. Había salido. La técnica me llegó y me dijo que nunca estuve en una proyección, que estaba grabando, que caminé dormido, que robé un auto y que choqué. Pero entonces vi mi cuello. Tenía marcas de estrangulamiento, telarañas en mi cabello y suciedad bajo mis uñas. Y luego, su sonrisa. Era amarilla y demasiado amplia. Sonó su teléfono y era música de circo. Y lo entendí. Nunca salí. Las sirenas llegaron. Había luces rojas parpadeando. Corrí sin mirar atrás, porque algo todavía me está siguiendo. Wow, definitivamente esta historia a mí en lo personal me gustó mucho. Algo que debes de saber de mí, ya que nos estamos conociendo un poco más, es que a mí me da mucho miedo el hecho de pensar que la vida que tengo, todo lo que está a mi alrededor no es real. Imagina que estás dormido o que eres un paciente que está en coma o algo parecido y todo un producto de tu imaginación. Eso es algo que en lo personal a mí me da muchísimo miedo pensar y me causa un poco de ansiedad tal vez. Pero bueno, pasemos a la siguiente historia que nos cuenta acerca de una leyenda de un pueblo. Espero que la disfrutes. No olvides que puedes comentarme cuál fue tu favorita en los comentarios. Comenzamos. Cada comunidad tiene su propia leyenda urbana. Historias obscuras sobre una casa en la cima de una colina, un puente embrujado o los bosques donde nadie debería entrar. Incluso el pequeño y aislado pueblo agrícola, donde pasé los primeros 18 años de mi vida. Nuestra leyenda giraba en torno a la familia Strauss y a su hija Greta. Siempre me consideré diferente a los demás, pero no necesariamente por algo bueno, sino porque yo vi lo que otros solo susurraban. Esa noche entré a la casa de los Strauss y el horror que viví me costó años de terapia, frascos de pastillas y una vida completamente nueva, lejos de cualquier granja. Pero para entenderlo primero tienes que conocer la leyenda. La familia Strauss llegó desde Alemania. A principios de 1900, compraron 300 acres en medio de la nada. Eran ricos, autosuficientes. Ellos mismos cultivaban su comida, criaban a sus animales, enterraban a sus muertos. Nunca salían de su casa, nunca recibían visitas. Y dejaron algo muy claro con letreros en alemán y en inglés por todos lados. Manténganse alejados. Por eso mismo la gente hablaba. Se decía que vendedores ambulantes entraban a la propiedad y nunca volvían a salir. La única vista que teníamos de su casa era desde Rose Lane, un camino que si pasabas solamente te daba 10 segundos para poder ver la casa, y con eso era suficiente para saber que algo no estaba bien. Con los años, los Strauss se volvieron sombras. Podían pasar meses sin ver a nadie, y cuando alguien los veía, era todo un chisme por todo el pueblo. Pero había una figura que todos conocíamos, Greta. Ella vestía siempre de negro, de pies a cabeza, y su rostro siempre estaba oculto. Nunca se quitaba su velo. Nadie jamás había visto su cara.
La historia decía que de niña un caballo le rompió la mandíbula de una patada y su familia no le ayudó. La dejaron así, deforme y rota. No me enorgullece contarlo, pero de niños la culpábamos de todo. Animales muertos, ruidos en la noche, sombras en la casa. Pero yo nunca la había visto, hasta esa noche. Con el tiempo los Strauss desaparecieron. La casa quedó en silencio. El pasto creció y las luces simplemente se apagaron. Y todos asumimos que se habían ido. Hasta que una noche a los 18 años, dos amigos y yo decidimos entrar. Era verano, eran los últimos días juntos antes de la escuela. Una última travesura. Todo empezó en el porche de mi amigo John, tomando cerveza barata. John dijo que había visto a alguien en la ventana del tercer piso. Nos reímos de su estúpido intento de historias de fantasmas, pero la idea simplemente se quedó. Comenzamos a idear que podíamos entrar, que podía haber dinero, que podría haber un tesoro ahí adentro. En menos de lo que imaginas ya estábamos caminando hacia la casa. Nos adentramos en el bosque y cuando llegamos, ahí estaba la casa, oscura, gigante, como si supiera que veníamos. Entramos por la puerta trasera. El aire apestaba a abandono. La casa estaba intacta, demasiado intacta. Buscamos, pero no había nada. Entonces, decidimos irnos. Pero Gary dijo, oigan, miren esto. Era una pared con un estante enfrente, con varias fotos familiares y algún tipo como de vajilla antigua. Pero el estante estaba un poco despegado de la pared. Nos dimos cuenta de que era una puerta oculta. Y detrás había unas escaleras. Estuvimos un rato indecisos sobre entrar o no, pero al final la curiosidad nos ganó y bajamos. El sótano estaba lleno de joyas, monedas, arte, riquezas. No nos lo podíamos creer. Llenamos nuestros bolsillos, la sudadera, llenamos todo. Pensamos somos ricos, estábamos gritando, riendo, hasta que vimos al fondo otra puerta, sellada desde afuera. Pensamos que allá atrás estaba lo verdaderamente gordo, lo verdaderamente importante. Decidimos abrirla y lo primero que nos llegó fue el olor. Nos golpeó horriblemente un olor de putrefacción. Dentro había restos de lo que parecen ser animales destrozados. Era como una guarida, porque había un colchón, y atrás del colchón había un bulto negro. Y de un momento para otro, se movió. El bulto se hizo 3 veces más grande. Algo se levantó. Solamente lo único que pudimos hacer fue correr. Subimos las escaleras lo más rápido que pudimos, desesperados. Mi amigo Gary se quedó solo un poco más atrás, pero eso fue suficiente para que la cosa lo tomara y lo jalara hacia adentro. Lo escuchamos gritar, pidiendo ayuda. Yo pude voltear, y detrás de él estaba ella. Era Greta, sin velo, pero en lugar de rostro había una especie de mandíbula gigante, carne colgando de donde debería estar su cara, y unos ojos mal colocados. Pero aún así, aunque estuviera deforme, yo podía notar que estaba sonriendo, mirándonos fijamente. Terminó de arrastrar a Gary y en el momento en el que entró a su cueva, la puerta se cerró. Nunca volví a ver a mi amigo. Claro que le contamos esta historia a la policía, a nuestros padres, a todo mundo. Y todos juntos fueron a esa casa a investigar qué había pasado. La gente del pueblo vio el sótano, vio las marcas de tortura, vio la sangre, pero ningún cuerpo. Solo trozos de tela que resultó ser la ropa de Gary, desgarrada. Tengo una teoría. Greta no era su hija, era algo que esa familia intentó contener. Y en el momento en el que se dieron cuenta de que no podían, la encerraron y la abandonaron. La dejaron solo ahí. La dejaron sola ahí, pudriéndose. Pero olvidaron lo más importante: advertirnos. No cabe duda que en cada rincón del país hay historias interesantes que merecen ser escuchadas. Yo creo que no solamente del país, sino parece ser que de todo el mundo. Y aprovechando quería pedirte, si me dejas, un favor. Y es que me comentes acá abajo desde donde me estás escuchando o desde donde me estás escribiendo. Junto con tu historia favorita, créeme que te la voy a contestar, créeme que te voy a leer. En fin, seguimos con la siguiente y última historia de esta noche. No quiero más introducción, sin más por el momento. Comenzamos. Mi hermanito desapareció cuando yo tenía 7 años. Él tenía 5. La verdad es que no recuerdo mucho de él, solo que a mi mamá no le agradaba. Éramos 4 hermanas. Mi madre siempre quiso solo hijas, pero cuando supo que iba a tener un niño, se enojó muchísimo
Intentó tener este procedimiento para no tenerlo, pero no pudo. Así que simplemente lo castigó, solo por existir. Todos los días le recordaba cuánto lo odiaba. Lo vestía como niña, le ponía maquillaje, lo obligaba a jugar con muñecas. Su favorito era un vestido azul brillante, con un lazo de terciopelo negro. Mi mamá no era menos que un monstruo. La tarde en la que Jonathan desapareció, ella estaba sentada en la mesa, con una copa de vino. Algo estaba mal. Mi padre ya no estaba con nosotras. Se fue poco después de que Jonathan nació, y mi mamá nunca lo perdonó. Creo que parte de su odio hacia Jonathan era por mi papá. Yo busqué a mi hermano por toda la casa, pero no estaba. Oye, mamá, ¿dónde está Jonathan? Ella dejó la copa lentamente, sin mirarme. Lo único que me dijo fue: Jonathan se ha ido, querida. Le pregunté: ¿a dónde? Y me respondió: yo creo que alguien se lo llevó. Ya llamé a la policía. Y muy tranquila, subió las escaleras. No me di cuenta hasta mucho después que no estaba para nada triste, ni preocupada. La búsqueda duró meses. El rostro de mi hermanito estaba en todos lados. Carteles, periódicos, cartones de leche, todos lo estábamos buscando, excepto mi mamá. Mi mamá se quedaba en casa, tiró todas las cosas de mi hermano. Pasaron 3 meses y la policía dejó de intentarlo, y nosotras también. En mi casa no se permitía hablar jamás de él. Mi mamá decía: me pone triste, pero con un tono casi sarcástico, como si se estuviera burlando. Así que cuando platicábamos de él, solo susurrábamos. Nosotras creíamos que nuestro padre lo había salvado, que se lo había llevado de ahí, pero la verdad era otra. Un año después nuestra vida volvió a la normalidad, entre comillas. Mi hermana se fue con mi padre, otra fue obligada por mi madre a concursos de belleza, y yo obligada al ballet. Y mi hermano simplemente desapareció. No teníamos fotos, no teníamos recuerdos de él, como si nunca hubiera existido. Y lo peor es que dejé de recordarlo. Una noche mi papá vino con mi hermana. Ella sonreía, se veía llena. Le pregunté: ¿cómo es tu casa? ¿Cómo es allá? Y ella me dijo: es como el cielo. Comíamos lo que queríamos, íbamos al cine, la casa estaba limpia. Y entonces yo le pregunté: ¿y Jonathan? El rostro de mi hermana cambió. Me dijo: no está ahí. Mi papá tampoco sabe dónde está. En ese momento sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si me hubieran echado encima un balde de agua fría. Días después, mi padre regresó por nosotras, con unos papeles y policías atrás de él. Nos fuimos con él. Y sí, su casa era mejor, mucho mejor. Aún así, seguí visitando a mi mamá durante muchos años. Hasta el día de ayer. Me llamó por teléfono, me dijo que se estaba mudando, que necesitaba ayuda. Claro que fui. La casa estaba medio vacía, todo lleno en cajas. Se veía muerta. Ella se veía igual de delgada, igual de fría. Yo con un toque de nostalgia subí a mi antigua habitación, pero ahí seguía todo. Mis juguetes y mis cosas, como si el tiempo no hubiera pasado. Estaba revisando el closet para ver qué cosas me llevaba cuando encontré algo. Una bolsa negra, con cierre plateado. Eso no era mío. La curiosidad me ganó y lo abrí. Dentro estaba el vestido azul, con un lazo de terciopelo negro. Estaba deformado, arrugado, como si llevara ahí muchísimo tiempo. Lo tomé y lo levanté. Abajo del vestido había un esqueleto, pequeño, frágil. Solté la bolsa que cayó al suelo y sonó bastante fuerte. Alcanzaba a ver las manos diminutas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Jonathan. Me acerqué a él, llorando. Grité: mamá, ¿qué es esto? Ella me miró, tan fría como siempre, con una copa de vino en la mano, sin mostrar ninguna señal de arrepentimiento, tristeza, enojo, absolutamente nada. Solamente me dijo: tíralo, como si fuera una bolsa de basura.